parte final de esta audiencia inicial con fallo. Luego de escuchar las alegaciones de las partes, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuncia el sentido del fallo. Accederá a las súplicas de la demanda. Encontramos razones de derecho, ya las vamos a mencionar, referentes normativos vinculantes que nos llevan a concluir que en el caso que estamos fallando hay lugar a acceder, repito, a las súplicas de la demanda, declarando la prosperidad de las pretensiones. Y ya entrando en materia, en lo relacionado con los fundamentos normativos de esta decisión, quiero hacer las siguientes apreciaciones. Los jueces en Colombia, conforme a lo señalado en el artículo 230 de la Constitución Política, estamos sometidos al imperio de la ley. El sentido, el alcance de ese mandato superior implica que dentro de la expresión ley se incluya no solamente la ley de leyes, sino otras fuentes normativas, entre ellas las decisiones que adoptan las altas cortes y dentro de nuestro sistema de jurisdicciones el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, quien a la sazón es nuestro superior funcional. Así pues, estando sometidos a ese imperio normativo, repito, del cual hace parte la jurisprudencia que fija el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Administrativo de Boyacá encuentra que hay unas decisiones reiteradas de este máximo tribunal en relación con el problema jurídico que nos ha correspondido analizar en esta oportunidad. Debo citar entonces la sentencia proferida por la sección segunda del Consejo de Estado, sentencia del 4 de agosto de 2010, con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila, en la que ese alto tribunal examinó el sentido y alcance del artículo primero, la ley 33 de 1985, relacionado con los factores que deben tenerse en cuenta para liquidar las pensiones en el sector oficial. En resumidas cuentas, la postura del alto tribunal que este tribunal administrativo se ve obligado a observar por, repito, ser un precedente vertical establecido por nuestro superior funcional y respecto del cual no encontramos razones de peso para apartarnos, porque aún así hay algún espacio de autonomía todavía de los jueces en este sistema de fuentes, pero no encontramos razones para apartarnos de ese precedente. Repito, en ese precedente el Consejo de Estado dejó en claro que a efectos de liquidar las pensiones del sector oficial, las que estaban reguladas bajo la ley 33 de 1985, como es el caso de la pensión que en este proceso se ventila por tratarse de una persona que estuvo vinculada al SENA y que además se encontraba inmersa en el régimen de transición, esas pensiones se deben liquidar con la totalidad de los factores salariales que haya devengado la persona que obtiene este derecho pensional en el último año de servicio. El 75% de esos factores salariales es el que se debe incluir en la base de la liquidación de la pensión. Repito, factores todos ellos de carácter salarial. A propósito de lo que se entiende por factor salarial, este tribunal comparte plenamente las apreciaciones del Consejo de Estado relacionadas con lo que se entiende por salario,
es decir, todo aquello que percibe el trabajador como fruto de su trabajo. Es decir, en palabras del Consejo de Estado, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé. Entonces, invoca a este tribunal administrativo este precedente, que si bien no tiene el carácter de sentencia de unificación, que es el argumento que esboza la parte demandada para apartarse de ese pronunciamiento, si bien no ostenta ese carácter de sentencia de unificación, sí es un precedente vinculante para este tribunal. Es, repito, una decisión fijada por el Consejo de Estado como tribunal de lo contencioso administrativo, como tribunal supremo, que nosotros, repito, en condición de tribunal administrativo estamos obligados a seguir por ser el Consejo de Estado nuestro superior funcional. Y repito, porque con base en el artículo 230, los jueces estamos sometidos al imperio de la ley. Entiéndase dentro de esa expresión las decisiones fijadas también por los máximos tribunales de justicia, en este caso para nuestra jurisdicción por el Consejo de Estado. Otro fundamento normativo es el precedente ya no vertical, sino el precedente horizontal, que ha sido acogido por este tribunal desde hace algún tiempo, en torno al sentido y al alcance de la Ley 33 de 1985. El Tribunal Administrativo de Boyacá ha considerado que, como lo estima el Consejo de Estado, debe incluirse en la base de liquidación de las pensiones que se reconocen con base en la Ley 33 del 85 y la Ley 62 del 85, todos los factores salariales que ha devengado el trabajador en el último año de servicios, absolutamente todos. Y obviamente sobre este particular hay que hacer la precisión de que esos factores deben generar aportes, así de que desde ya quiero anunciarlo, que el reconocimiento de estos factores va a implicar que se descuente de la condena lo correspondiente a los aportes que por ley deben hacerse para efectos de la inclusión en la base de la liquidación de la pensión. Entonces, estos son nuestros dos fundamentos normativos. Creo que no haya lugar a explayarnos más en consideraciones de fondo sobre este particular. Quiero sencillamente limitarme a dejar claro lo siguiente en cuanto a los factores que se van a tomar en cuenta para liquidar la pensión de la ahora demandante Antonio José Delgado Zambrano. Es cierto y está probado y es indiscutido que el SENA, en la resolución demandada 0331 de noviembre de 2009, solo tuvo en cuenta la asignación mensual y la bonificación por servicios para liquidar la pensión del demandante, desconociendo, a la luz de los fundamentos normativos anteriormente citados, que habían otros factores con carácter salarial que debieron ser incluidos en la base de liquidación de la pensión. ¿Cuáles? El subsidio de alimentación, que se va a reconocer en este fallo. Los viáticos, que también se van a reconocer, y sobre ese particular quiero hacer la siguiente observación. Ciertamente las certificaciones que se están tomando para efectos de estimar los factores que deben incluirse en la liquidación, estas certificaciones en punto a los viáticos presentan alguna duda que ha de resolverse a favor del trabajador en virtud del principio universal indubio pro operario. ¿Cuál es la duda? Hay 3 ítems donde se mencionan viáticos. En algunos
ítem se habla de viáticos ocasionales y de horas extras y aparecen, por ejemplo, esos ítems en ceros. Sin embargo, hay otro ítem de viáticos donde se puede totalizar esos viáticos percibidos desde el año 2001 a 2010 en una suma total de 59 millones, ¿sí? 425.295 pesos. No hay discriminación en cuanto a este tema, pero la duda debe resolverse a favor del trabajador, así de que sí serán tomados en cuenta como factores salariales y no se hace ninguna otra observación adicional al respecto. La prima de servicios de junio, la prima de Navidad, la prima de vacaciones, y en cuanto al sueldo por vacaciones, ese concepto, ese factor salarial no será tomado en cuenta. Por la sencilla razón de que el ahora demandante se desvinculó el 5 de abril de 2010 con posterioridad pues al reconocimiento de la pensión y no disfrutó de vacaciones en ese periodo posterior. Entonces ha de entender el tribunal de que ese concepto obedece más a una indemnización, pese a que la expresión sueldo podría generar alguna duda, pero no nos cabe a nosotros, no nos asiste inquietud en cuanto a este tema, porque si aplicamos el principio constitucional de la primacía de la realidad, examinamos que si no disfrutó de vacaciones, lo que se le está dando por concepto de sueldo de vacaciones es indudablemente una indemnización. Y en punto a ese tema o a ese tópico, es bueno traer a colación lo que sobre el particular ha dicho el Consejo de Estado en una sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 en un asunto que por sus contornos puede llegar a ser semejante al que se decide en la presente oportunidad. Comillas, no es posible incluir la indemnización de vacaciones dentro de la base de liquidación de una pensión, toda vez que las vacaciones no son salario ni prestación, sino que corresponden a un descanso remunerado para el trabajador, por lo cual no es posible computarlas para fines pensionales. Cierro comillas. El tribunal acoge esta doctrina y concluye que en punto al sueldo por vacaciones no se tomará en cuenta como factor salarial. Y repito, esta inclusión se hace con base en la certificación que aparece a folios 35 y 36, documento al que se le dio ya pleno valor probatorio y que debe ser tenido en cuenta por la entidad. Los valores allí consignados deben ser tenidos en cuenta por la entidad demandada a efectos de cumplir con la condena que en esta oportunidad se le impone. Así pues, con base en lo sucintamente expuesto, este tribunal administrativo procede a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, concretamente la nulidad parcial de la resolución 0331 de noviembre de 2009, así como de la resolución 0568 de 2010, que fue la que resolvió el recurso de reposición. Igualmente, la decisión que se toma se extiende a las respuestas que ofrece el SENA frente a las peticiones que en su momento presentó el demandante con posterioridad a la expedición de estos actos administrativos. Y esta decisión se toma por la sencilla razón de que la competencia del juez administrativo como juez de la legalidad permite adoptarla. Nosotros somos jueces de la legalidad. Si no extendemos la decisión a esos actos administrativos, la decisión además sería inocua. Quedarían
poder vinculante, con fuerza vinculante de esos actos administrativos, así de que, si bien no fueron demandados, esta competencia que nos da la Constitución y la ley como jueces del control de legalidad nos permite extender la decisión de nulidad hacia esos actos administrativos. Entonces, esa será también una decisión que se adopte en esta ocasión. A título entonces de restablecimiento del derecho, una vez declarada la nulidad de estos actos administrativos, se ordenará que el SENA reliquide la pensión de jubilación del demandante en una cuantía del 75% del promedio de lo vengado por él durante el último año de prestación del servicio, y para tal efecto se incluirán los factores salariales que mencioné anteriormente. Hay que de todas maneras reiterar que el acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión fue expedido el 13 de noviembre de 2009. Sin embargo, el demandante se retiró efectivamente del servicio el 5 de abril de 2010, de conformidad con lo indicado, reconocido por el mismo demandante en la demanda y lo reiterado posteriormente por la entidad demandada en su escrito de contestación. Así pues, el último año de prestación del servicio para efectos de la determinación de los factores salariales será el que está comprendido, o el periodo comprendido entre el 5 de abril de 2009 y el 5 de abril de 2010. Adicionalmente, ya lo acabo de decir, el demandante habría presentado unas peticiones mediante escritos del 4 de abril de 2011 y el 3 de octubre de 2011, por medio de los cuales solicita nuevamente la reliquidación de su pensión, peticiones que fueron negadas mediante oficios, voy a relacionarlos específicamente, oficios números 2-2011-04-7400 del 17 de mayo de 2011 y números 2-2011-018-471 del 18 de octubre de 2011, actos administrativos que, repito, no fueron demandados, pero que serán declarados nulos por el Tribunal Administrativo de Boyacá con fundamento en las competencias del juez administrativo como juez del control de la legalidad. Por último, en cuanto al tema de las costas y las agencias del derecho, quiero hacer la siguiente observación. El tribunal viene aplicando el criterio objetivo en la materia, así de que viendo las cosas desde ese punto de vista, se va a proceder a la condena tanto en costas como agencias del derecho, para lo cual la correspondiente liquidación será adelantada por la Secretaría. Como agencias del derecho se fijará la suma de 780.495 pesos de acuerdo con la estimación de la cuantía indicada en la demanda, que corresponde a 39.024.760 y de conformidad con lo establecido en el acuerdo 1887-2003 del Consejo Superior de la Judicatura. Este es un tema que frente al cual yo he venido aclarando voto y quiero reservarme esa posibilidad de aclarar voto porque tengo aún cierta duda, tal como lo expresaba la parte demandada, quizás en cuanto al tema de la temeridad o la mala fe, que no están acreditados, no podrían estar acreditados en este caso para efectos de la condena en costas principalmente. Aún así, respeto nuestra posición como tribunal, que es la de aplicar el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo en cuanto al tema de condena en costas, y así se procederá en la parte resolutiva. Hechas pues todas estas consideraciones, el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve o falla lo siguiente. Primero, negar las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción propuestas por la entidad demandada. Segundo, declarar la nulidad parcial de la resolución 0331 del 13 de noviembre de 2009, mediante la cual el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA reconoció pensión de jubilación al señor Antonio José
Delgado Zambrano respecto de los factores salariales incluidos en la liquidación. Tercero, declarar la nulidad de la resolución número 00568 del 1 de febrero de 2010, mediante la cual resolvió el SENA el recurso de reposición interpuesto, negó por improcedente el de apelación y confirmó en todas sus partes la resolución 0331 del 13 de noviembre de 2009, así como del oficio número 2-2011-00-7400 del 17 de mayo de 2011 y el oficio 2-2011-018-471 del 18 de octubre de 2011, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Cuarto, ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que a título de restablecimiento del derecho reconozca pensión de jubilación al señor Antonio José Delgado Zambrano, identificado con cédula de ciudadanía 13880086 de Barranca Bermeja, a partir del 5 de abril de 2010, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, es decir, el periodo comprendido entre el 5 de abril de 2009 y el 5 de abril de 2010, y para tal efecto deberá incluir como factores salariales los siguientes: asignación básica, el subsidio de alimentación, la prima de servicios de junio, la prima de Navidad, la prima de vacaciones, los viáticos y la bonificación con aplicación de los ajustes que corresponden de conformidad con la ley. No se reconocerá como factor salarial el correspondiente al sueldo por vacaciones. De la condena se descontará lo que corresponde por concepto de aportes a los factores salariales que son reconocidos en este fallo. Las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán tomando como base el IPC, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 180 del CEPACA, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 del CEPACA. Quinto, condenar en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por secretaría, y para tal efecto debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Sexto, fijar como agencias en derecho la suma de 780.000 pesos, 780.495 pesos a cargo de la parte demandada. Las partes quedan notificadas en estrado contra esta sentencia, solo procede el recurso de apelación de conformidad con el artículo 247 del CEPACA. Concedo el uso de la palabra a las partes para que se manifiesten en torno al sentido del fallo. Parte demandante. Muchas gracias, honorables magistrados. Acatamos plenamente el fallo. Muchas gracias. Parte demandada. Gracias. Comedidamente manifiesto a la sala que presento recurso de apelación, el que será sustentado en su debida oportunidad. Muy bien. Antes de finalizar la presente audiencia, verificamos que haya quedado debidamente grabado en audio, y video, la grabación que hará parte integrante del acta. Y no siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 4:03 de la tarde del día 20 de mayo de 2013, se da por terminada y se firma por quienes intervienen en la misma. Muchas gracias a todos por su asistencia, muy amables. Por favor, esperan para firmar el acta, por favor.